Bueno, entonces habíamos dejado acá con las técnicas hematológicas manuales, ¿sí? Y arrancamos a hablar del recuento de eritrocitos, es decir, el conteo de glóbulos rojos en una muestra de sangre. Acá lo que a mí me importa que sepan son los diluyentes, ¿sí? O los bufferes que se van a utilizar. Porque dependiendo de lo que vamos a contar, ya sean glóbulos rojos o glóbulos blancos o plaquetas, se van a utilizar distintos tipos de diluyentes. En el caso de los glóbulos rojos, se utilizan diluyentes isotónicos, ¿sí? Para preservar los glóbulos rojos, es decir, vamos a tener una concentración de solutos en el interior del glóbulo rojo con respecto al medio, similar, ¿sí? Una misma concentración del medio de solutos que en el interior del glóbulo rojo. Por eso son isotónicos. No va a haber movimiento de agua en la membrana del glóbulo rojo. Y acá se utiliza como diluyente al líquido de Hagen, que contiene mercurio, y el mercurio lo que hace es destruir a los glóbulos blancos. Justamente yo quiero lisar a los glóbulos blancos porque quiero contar nada más que glóbulos rojos. Entonces, para que no me confundan con los glóbulos blancos, se los destruye, ¿sí? Se hace una dilución 1 en 200 con este líquido de Hagen y se coloca la muestra en una cámara de Neubauer, que la tienen representada acá en un dibujito a la derecha. Y en el microscopio se va a realizar un recuento de 5 cuadrados de 25 milímetros de largo, ¿sí? Que están pintados en rojo. Estos cuadraditos están dentro de un cuadrado central mucho más grande, ¿sí? Que es el cuadrado este del medio, grandote, ¿sí? Que está formado por 25 cuadraditos de 25 milímetros, ¿sí? Entonces lo que se hace es contar los glóbulos rojos en estos 5 cuadrantes que tenemos acá. ¿Ustedes han visto alguna vez una cámara Neubauer o han hecho alguna vez un recuento de eritrocitos? Les pregunto. De eritrocitos no, pero de blanco sí. Bueno, y han utilizado la cámara de Neubauer, ¿no es cierto? Sí. Bien, perfecto. Bueno, entonces, acá yo lo que quiero es simplemente que ustedes vean cómo se ve una cámara de Neubauer. Si ustedes ya la han visto, mejor, fabuloso. Y ver cómo se realiza el conteo de glóbulos rojos. Entonces, lo que se hace es contar los glóbulos rojos en estos 5 cuadraditos coloreados que tienen acá, y se cuenta el total de glóbulos rojos. Es decir, si yo conté 5 en un cuadrado, 5 en el cuadrado de al lado, en el del medio conté, vamos a hacerla simple, de nuevo 5 y después 5 y después 5, ¿sí? Supongamos. Entonces que en total fueron 25 glóbulos rojos que conté en total viendo los 5 cuadraditos coloreados, esto de acá. Para saber la cantidad de glóbulos rojos por milímetro cúbico, ¿sí? Entonces lo que se hace es sumar todos esos glóbulos rojos, es decir, 5 más 5 más 5 más 5 más 5, 5 por 5 es 25. Entonces yo tengo 25 glóbulos rojos y eso yo lo multiplico por 10.000 para saber la cantidad de eritrocitos, ¿sí? O sea que 25 por 10.000 son 250.000, ¿está bien? 225.000, sí, 250.000 glóbulos rojos por microlitro. O sea, una anemia espantosa la que tiene el tipo este. Pero yo lo único que quiero que sepan entonces es ver cómo se realiza este cálculo. ¿Por qué 10.000? Bueno, eso tiene que ver con la dilución 1 en 200 que yo hice y también con el volumen que existe entre el cuadrado este y la cámara, el cubre de la cámara del Neubauer, ¿sí? Utilizando esos dos factores, el de dilución y también analizando el volumen de cada uno de estos cuadraditos coloreados, se tiene este número de 10.000, ¿sí? Y el número total, entonces, es este. ¿Alguna duda hasta acá? Yo simplemente quiero que sepan que se utiliza la cámara de Neubauer, la fórmula, me interesa que se sepan este ED, que es eritrocitos totales, ¿sí? Contando los 5 cuadrados.
¿Y qué más? Bueno, el diluyente que se utiliza, y que tiene que ser sangre anticoagulada, nada más. ¿Sí? No quiero que sepan otra cosa. ¿Estamos bien? Sí, profe. Bien, perfecto. Entonces yo en un ejercicio, suponiendo, ¿sí? Les puedo decir, bueno, hay 4 glóbulos rojos acá, 5 acá, 2 acá, qué sé yo, y completan los glóbulos rojos, entonces ustedes lo que tienen que hacer es sumar los glóbulos rojos, multiplicar por 10.000 y eso le va a dar la concentración. O sea, bastante sencillo sería, por ejemplo, un ejercicio, ¿sí? Bueno, vamos a pasar entonces al recuento de leucocitos, que esto, entonces, por lo que me han dicho, ustedes lo saben hacer. Y bueno, como ustedes deben saber, entonces acá lo que se utiliza es un diluyente que lisa a las hematíes, es decir, que destruye los glóbulos rojos, por el mismo razonamiento de recién, ¿sí? No quiero que interfieran los glóbulos rojos en el conteo, entonces lo que se hace es destruirlos, ¿sí? Y para eso se utiliza este reactivo que es el reactivo de Tuck, ¿sí? Se realiza una dilución 1 en 20, se homogeniza y se coloca la muestra en la cámara de Neubauer, y acá lo que se van a contar son estos 4 cuadrados bien grandes que tenemos en las esquinas, ¿sí? Estos cuadrados de 1 milímetro de largo. Y el recuento, ¿sí? WBC es porque está en inglés, ¿sí? Pero es la misma lógica que recién. Nosotros vamos a contar todos los glóbulos blancos totales, ¿sí? Que hay en estos 4 cuadrantes, y acá como el factor de dilución es distinto, ¿sí? Y también es distinto el volumen, porque estamos hablando de cuadrados que son más grandes que el de recién, acá lo que se hace entonces es multiplicar a los glóbulos blancos totales por 50, y eso me va a dar el número de leucocitos por milímetros cúbicos. ¿Es más o menos así lo que han hecho ustedes en el laboratorio? Sí, Bien, perfecto. Bueno, entonces esto lo recontra saben, ¿sí? También se pueden hacer un recuento de plaquetas. Acá el diluyente va a ser un lisante de glóbulos rojos y también un diluyente que tenga algún compuesto que bloquee la agregación plaquetaria. Justamente lo que yo quiero ver es hacer un análisis de la concentración de plaquetas. Si se me empiezan a agregar las plaquetas, voy a hacer cualquier tipo de estimación de esa concentración. Entonces se utiliza un bloqueo de la agregación plaquetaria, ¿sí? También se utiliza sangre anticoagulada. La solución esta que lisa los glóbulos rojos y tiene esta propiedad de bloqueo plaquetario es la solución de oxalato de amonio, ¿sí? Y bueno, y se cuentan como en los glóbulos rojos, ¿sí? Que hemos visto acá, 5 de los cuadraditos que tenemos en el cuadrado central, pero acá se van a elegir 5 cuadrados al azar, ¿sí? Y bueno, y el número de plaquetas, ¿sí? Que vamos a tener, ¿sí? Que podemos sacar con este cálculo es este, o sea, contar la cantidad total de plaquetas por 1000, y eso me va a dar el número de plaquetas por microlitro, o milímetro cúbico, es lo mismo. Y por último vamos a ver el recuento de reticulocitos. Los reticulocitos, si ustedes se acuerdan, eran el precursor último de los glóbulos rojos, ¿sí? Es un glóbulo rojo inmaduro. Es la última célula que al diferenciarse me va a generar una célula madura, que es el glóbulo rojo, ¿sí? Y acá se explota la propiedad de los eritrocitos porque contienen ARN todavía estos reticulocitos. Entonces se utiliza esta tinción que utiliza el compuesto de azul brillante de Crecil, que va a teñir a los precipitados de ARN azules, ¿sí? Entonces yo lo voy a ver así en el microscopio. Fíjense que voy a tener un reticulocito y al lado voy a tener un glóbulo rojo, ¿sí? Que no se va a teñir porque justamente no tiene ARN. El glóbulo rojo eliminó todo rastro de ARN. Sin embargo, los reticulocitos, como es una célula inmadura, todavía los tienen, ¿sí?
Y acá no se utiliza la cámara de Neubauer, ¿sí? Y se cuentan por microscopio 10 campos con 100 hematíes incluidos, los glóbulos rojos y los reticulocitos. Entonces lo que se hace después es hacer un porcentaje del total de hematíes, ¿sí? Por lo general, en un valor normal es entre 0,2 y 2% de reticulocitos en el total de la serie roja que se ve en la sangre, ¿sí? En los recién nacidos es un poco más alto ese porcentaje porque va del 3 al 6%. ¿Alguna duda con reticulocitos? Porque acá terminamos con el conteo celular. ¿Vamos bien? Sí, profe. Perfecto. Sigamos. Bueno, vamos a seguir con las técnicas hematológicas manuales y ahora vamos a hablar del hematocrito, ¿sí? ¿Qué es el hematocrito? Bueno, es la relación existente entre el volumen de eritrocitos o glóbulos rojos y el volumen total de sangre, ¿sí? Y se expresa en un porcentaje. Para calcular el hematocrito se utiliza, como siempre en estos estudios, sangre coagulada, ¿sí? Y se llena un capilar, 3/4 de un capilar y se cierra un extremo. Ese capilar luego se mete a una microcentrífuga con los extremos hacia afuera, ¿sí? Y luego lo que se ve es en el ábaco el porcentaje de glóbulos rojos, ¿sí? Entonces si ustedes ven acá que tienen el ábaco y tienen el capilar, ¿sí? Entonces fíjense que en la muestra A, ¿sí? El hematocrito es cercano al 50%. En la muestra B, el hematocrito es un poco más del 40%. ¿Sí? Los valores normales en las mujeres es del 36 al 44 y en los hombres del 40 al 45. ¿Sí? Y en los recién nacidos puede ser un poquito más grande ese porcentaje. Pero bueno, acá fíjense entonces que se explota la característica de que los glóbulos rojos son el grupo celular más abundante de la sangre, ¿sí? Fíjense que está muy por encima de las células blancas que se forman apenas una rayita por encima de los glóbulos rojos, ¿sí? Bien. Bueno, seguimos y vamos a hablar de la determinación de la hemoglobina. Acá lo que se hace es hacer reaccionar la hemoglobina. Primero se destruyen los glóbulos rojos y se hace reaccionar la hemoglobina con ferricianuro potásico y eso genera una metahemoglobina. La metahemoglobina se hace reaccionar con cianuro potásico o de potasio y genera la cianmetahemoglobina, ¿sí? Que es un compuesto estable que absorbe el espectro de luz en longitudes de los 540 nanómetros, ¿sí? Entonces lo que se hace acá es calcular la hemoglobina por un método colorimétrico, ¿sí? Utilizando un espectrofotómetro o un fotocolorímetro, ¿sí? Y se utiliza a la 100 metahemoglobina. Entonces, la absorbancia de la 100 metahemoglobina es medida de los 540 nanómetros y dependiendo de la intensidad del color, se va a calcular el espectrofotómetro o el fotocolorímetro la concentración de la hemoglobina. Mientras más fuerte sea el color, mientras más intenso sea el color, más concentrada va a estar la hemoglobina, ¿sí? Los valores normales en las mujeres van del 13,5 al 14,5 gramos por decilitro y el de los hombres entre 15 y 16. Los recién nacidos pueden tener un poquito más elevado este número, ¿sí? ¿Alguna duda acá con la determinación de la concentración de la hemoglobina? ¿O vamos bien? No, profe. No, profe. Bien, perfecto. Sigamos. Bueno, esto
a ver, acá lo hemos puesto como técnicas hematológicas manuales a lo de la determinación de hemoglobina, ¿sí? Porque al principio se utilizan estas reacciones, pero también ya hay contadores hematológicos que lo hacen totalmente automatizado, ¿sí? Espectrofotómetros, contadores hematológicos que contienen un espectrofotómetro o contienen algún tipo de método para poder determinar la concentración de hemoglobina, ¿sí? Eh, Acá básicamente lo he puesto acá en técnicas hematológicas manuales por los primeros pasos, ¿sí? Nada más. Bueno, después, luego de obtener los números de las concentraciones de los glóbulos rojos, del hematocrito, de los glóbulos blancos, de la hemoglobina, luego se produce lo que es útil clínicamente, son estos índices hematimétricos, ¿sí? ¿Por qué? Porque bueno, acá justamente lo que voy a generar son nuevos datos que me van a dar más información acerca de una posible patología. Estos son, en grandes medidas, o los principales, son el volumen corpuscular medio, en donde se expresa el volumen medio de un glóbulo rojo, ¿sí? Que en sus siglas es BCM, y en donde yo al hematocrito, ¿cómo llego a este número? Bueno, al hematocrito lo divido por las primeras dos cifras de el número de glóbulos rojos, ¿sí? Esto en realidad es la concentración de glóbulos rojos, no el número, pero bueno, por ahí se le llama número, por ahí se le llama concentración. En realidad es la concentración porque es la cantidad de células por microlitro, ¿sí? O por milímetro cúbico, entonces es concentración en realidad. Pero bueno, por ahí lo pueden encontrar como número de glóbulos rojos. Entonces, yo al dividir el hematocrito por la concentración, la primera dos cifras de la concentración de glóbulos rojos o el número de glóbulos rojos, y eso lo multiplico por 100, en una persona normal me va a dar 85 más menos femtolitros, ¿sí? Acuérdense que para la BCM se utilizaba la unidad de femtolitros, ¿sí? Que era 10 por 10 a la menos 15 litros, ¿sí? Los valores por debajo de 75 es una condición llamada microcitosis, es decir, que los glóbulos rojos son chiquititos, por eso microcitosis, porque acá estoy evaluando el volumen justamente, y los valores por encima de 95 los vamos a llamar a esta condición macrocitosis, es decir, un glóbulo rojo grande. La hemoglobina corpuscular media es la cantidad de hemoglobina contenida en un hematíe, ¿sí? O en un glóbulo rojo. En sus siglas es HCM en español, ¿sí? Lo pueden encontrar en inglés y lo van a tener dado vuelta el nombre, pero en español es HCM, en donde vamos a tener la concentración de hemoglobina dividido por el número de glóbulos rojos, las primeras dos cifras de nuevo, y esto multiplicado por 100, me va a dar entonces la cantidad de hemoglobina promedio que hay en un glóbulo rojo. En condiciones normales, ese número es de 27 a 31 picogramos por célula, ¿sí? Y en las anemias hipocrómicas, ese número es menor a 27 y en las anemias hipercrómicas es mayor a 31. Fíjense, hipocrómica significa poco color. Justamente estamos hablando de glóbulos rojos pálidos. ¿Por qué? O con poco color rojo. ¿Por qué? Porque justamente hay poca hemoglobina. La hemoglobina es lo que le da la característica del color rojo, ¿sí? A la sangre. Entonces, en la anemia hipocrómica vamos a tener glóbulos rojos un poco más pálidos. Todo lo contrario en la anemia hipercrómica. ¿Por qué? Porque voy a tener glóbulos rojos eh, bien rojos, porque hay una gran cantidad de hemoglobina por célula, ¿sí? Es que yo les hago una pregunta. ¿Cómo puede ser que exista anemia hipercrómica si eh, hay mucha hemoglobina por glóbulo rojo? ¿Cómo puedo explicar una anemia, entonces? Una anemia hipercrómica. ¿Se les ocurre alguna idea? Yo tengo Por, sí, a ver. por, por baja cantidad de células rojas. Bien, perfecto. ¿Quién habló ahí? Yo, Sí, pero no te veo la cara, por eso perdón, Gastón. Bien, Gastón, bien. Este,
Bien, Gastón. Yo puedo tener mucha hemoglobina en un glóbulo rojo, pero si tengo poca cantidad de glóbulos rojos, voy a tener anemia igual. O sea, en el conteo total de hemoglobina voy a tener menos hemoglobina, ¿sí? Por más que cada glóbulo rojo tenga mucha, ¿sí? Eso es una anemia hipercrómica. En cambio, en anemia hipocrómica yo puedo tener un número normal de glóbulos rojos, pero cada glóbulo rojo tiene poca hemoglobina, entonces eso me va a generar anemia también, ¿se entiende? Sí. Bien, perfecto. Pasemos entonces a la concentración de hemoglobina corpuscular, en donde acá se evalúa el porcentaje de hemoglobina contenida en la masa eritroide total, ¿sí? ¿Y cómo se calcula esto? Bueno, a la hemoglobina dividido por el hematocrito por 100. Y los valores normales son de 32 más menos 3%, ¿sí? Y esto disminuye en anemias hipocrómicas, ¿sí? Bueno, sigamos. Creo que esta es la última técnica. No, falta... Sí, faltan dos todavía. Bueno, tenemos a las técnicas hematológicas manuales. Seguimos acá en este tema. Y vamos a hablar de la eritrosedimentación o velocidad de sedimentación globular, o BSG. ¿Sí? Que justamente esta técnica determina la velocidad con que sedimentan los glóbulos rojos. Lo que se hace es cargar una pipeta con sangre anticoagulada, ¿sí? Y al cabo de una hora ver cuánto de esos glóbulos rojos precipitaron, ¿sí? Sedimentaron. Entonces esto se lee después por milímetros por hora, ¿sí? Porque en una hora se hicieron tantos milímetros, ¿sí? ¿Y por qué esto? ¿Por qué se hace esto? Bueno, porque la eritrosedimentación se altera cuando una persona enfrenta, por ejemplo, desequilibrios hormonales o condiciones patológicas como puede ser una infección de algún patógeno o sufre por X razón una inflamación, ¿sí? Entonces se evalúa para poder ver y para tener información de qué es lo que le puede estar pasando a esta persona, ¿sí? Y luego, por último, tenemos a la fórmula leucocitaria, que esto se puede hacer manualmente, pero también se puede hacer de una forma automatizada. Y la fórmula leucocitaria es el estudio del porcentaje de cada tipo de leucocitos en una muestra sanguínea, ¿sí? ¿Y cómo se realiza esto? Bueno, el frotis de sangre se realiza aplicando esta solución llamada May-Grunwald, que es eosina y azul de metileno, ¿sí? Y luego se le agrega Giemsa diluido, ¿sí? Y de esta forma se van a teñir y permite diferenciar cualitativamente y a veces cuantitativamente los principales elementos formes de la sangre, ¿sí? Más que cuantitativamente es semi-cuantitativo. Pero sí lo que puedo hacer es evaluar eh, cualitativamente, es decir, los tipos de célula en la sangre que hay. Si uno es riguroso, se puede llegar a tomar esta técnica como cuantitativa, ¿sí? Y fíjense que, bueno, esta tinción me va a teñir de forma diferente a los distintos tipos de células, ¿sí? A los glóbulos rojos los voy a ver así, de esta forma, medio naranjita, después voy a ver los distintos tipos de núcleo de los glóbulos blancos, ¿sí? A los neutrófilos o a los polimorfonucleares los voy a ver de una forma, los monocitos van a tener un núcleo arriñonado, los linfocitos un grupo más redondo, así como este de acá. Entonces yo puedo identificar justamente los distintos tipos de glóbulos blancos, ¿sí? Entonces yo, si hago un examen bastante riguroso, puedo determinar el porcentaje de glóbulos blancos que existen en la sangre, ¿sí? Y acá voy a ver que, como hemos visto en las unidades anteriores, la mayor parte de
de los glóbulos blancos son neutrófilos. Después lo siguen los linfocitos, y bueno, después tenemos los eosinófilos, basófilos y los monocitos, ¿sí? Y se evalúa acá en la cola del portal. Yo voy a hacer un extendido del frotis sanguíneo, y voy a leerlos en la cola, ¿sí? Acá, que es donde me permite leer de una forma más adecuada, ver de una forma más adecuada a las células, ¿sí? Bueno, terminamos con las técnicas manuales, y ahora por fin vamos a arrancar con las técnicas hematológicas automatizadas. Nosotros ya vimos el citómetro de flujo, en donde se utilizaba una luz láser para medir las características. Nosotros eso lo vimos en las primeras diapositivas. Y también mencionamos la espectrometría de absorción, cuando vimos cómo se determinaba la concentración de hemoglobina, ¿sí? Justamente por un método colorimétrico, se evalúa la concentración de hemoglobina y se utilizan espectrómetros, ¿sí? Y nos falta, entonces, hablar de los contadores de Coulter por impedancia eléctrica, ¿sí? Y acá el principio detrás del contador de Coulter es que a una muestra de sangre, ¿sí?, se la dispone en una corriente, en una cuba en donde hay una corriente eléctrica, ¿sí? Fíjense acá el dibujito a la derecha. Este dibujito a la derecha representa un contador de Coulter, ¿sí? Y fíjense que si yo hago pasar una por una a la célula por un orificio, ¿sí?, en donde hay corriente eléctrica, esa célula, cuando pasa por el orificio, me va a generar una resistencia en la corriente eléctrica, es decir, me va a cambiar la corriente eléctrica. Entonces, esto es importante porque dependiendo del tamaño de la célula, ¿sí?, me va a generar una resistencia distinta. A mayor tamaño celular, mayor resistencia. Entonces las células más grandes me van a generar, cuando pasen por este orificio, una resistencia más grande. Y eso también se puede detectar por una computadora o por un ordenador, y eso me puede diferenciar glóbulos blancos de glóbulos rojos y de plaquetas, ¿sí? Una plaqueta, que es una partícula chiquitita, si es un fragmento de una célula, ¿sí? Entonces me baja una resistencia más chica que, por ejemplo, un glóbulo rojo. Y a su vez, un glóbulo blanco me va a generar una resistencia más grande que un glóbulo rojo, ¿sí? Entonces se pueden diferenciar los tipos celulares. No tanto como el citómetro de flujo. El citómetro de flujo es lo mejor que existe. Pero me pueden diferenciar, sí, glóbulos blancos de glóbulos rojos, tal vez algún tipo de glóbulo blanco, y las plaquetas, ¿sí? ¿Se entendió más o menos cómo es el principio? ¿O estamos medio perdidos? ¿Estamos bien? Sí, profe. Bien. Cualquier duda, de nuevo, me paran, no hay problema de repasar. Entonces, ¿cómo se realiza esto? Bueno, se obtiene muestra de sangre anticoagulada, se hace un procesamiento y una dilución y un etiquetado, ¿sí?, dependiendo de las muestras y de lo que se quiere buscar, ¿sí? Y bueno, después, dependiendo de lo que se quiera encontrar, y se definen los parámetros y se obtienen los resultados. Básicamente hay varios tipos hay varias generaciones de contadores, ¿sí? Tenemos contadores de primera generación, que acá en realidad, acá estamos hablando de cómo va variando la generación según el avance tecnológico. La primera generación en realidad es el hemograma manual, y son las técnicas que nosotros vimos manuales, es lo que se hacía antes, en un principio. Luego empezaron a surgir los hemogramas semiautomatizados, luego los hemogramas automatizados, en donde se podían dividir los glóbulos rojos de las plaquetas, y un recuento diferencial de 3 estirpes, ¿sí?, que es lo que ahora lo vamos a ver, ¿sí? Entonces yo podía diferenciar 3 tipos de glóbulos blancos nomás, y los de la cuarta generación también se realiza un hemograma automatizado, donde puedo diferenciar
todos los tipos de glóbulos blancos, los glóbulos rojos, plaquetas, ¿sí? Los parámetros hematológicos directos o determinados, es decir, que son los que cuenta el aparato, son el recuento de glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, el volumen de los glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, y la fórmula leucocitaria, ¿sí? Es decir, el porcentaje relativo de los glóbulos blancos, ¿sí? Y los parámetros hematológicos indirectos, que los calcula también el aparato, es, por ejemplo, el hematocrítico, los índices hematimétricos, y los histogramas de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Acá lo que le quería decir es que los contadores hematológicos podían ser de tres tipos, o sea, y hay contadores hematológicos en los cuales se pueden unir estos tipos, o sea, hay contadores que tienen un contador de Coulter asociado a un citómetro de flujo o con un espectrómetro de absorción, ¿sí? Pero sepan que existen tres tipos de contadores, pueden estar todos en un mismo aparato o pueden estar por separado, ¿sí? Y bueno, justamente cuando nosotros hablamos de tres tipos de estirpes, por ejemplo, en los hemogramas, en los contadores de tercera generación, solo estas pueden diferenciar glóbulos blancos, pero tres tipos de poblaciones nomás. Es decir, que pueden diferenciar las células por tamaño y no por la complejidad de su núcleo. Por ejemplo, un contador de Coulter puede discernir entre tres poblaciones y no más. Es decir, que puede diferenciar neutrófilos, linfocitos, pero todas las demás células blancas las va a agrupar en un grupo llamado células mixtas, ¿sí? Entonces puedo diferenciar específicamente a linfocitos y neutrófilos nada más. Por otro lado, los equipos de 5 poblaciones o de 5 estirpes emplea citometría de flujo como técnica de detección y puede diferenciar todas las células blancas, ¿sí? Por su tamaño y por su característica del núcleo, ¿sí? Y por tanto todas las células leucocitarias, ¿sí? Y acá, bueno, tienen un contador hematológico en donde este contador hematológico puede diferenciar tres estirpes nomás, ¿sí? Y acá tienen, bueno, todos los parámetros y las cuentas que ha realizado el, el contador. Bueno, vamos a salir entonces un ratito de estas técnicas automatizadas, ¿sí? Y vamos a ver cómo se extraen las muestras primero de líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Y también vamos a ver cómo se extraen las muestras de médula ósea, ¿sí? Cuando hablamos de la extracción de líquido cefalorraquídeo, estamos hablando de una punción lumbar. Es decir, que lo que se hace es insertar una aguja, ¿sí? En la región lumbar para poder succionar, ¿sí? Para poder extraer líquido cefalorraquídeo. Entonces yo, gracias a esto, puedo detectar o descartar patologías en el sistema nervioso, ¿sí? Y ¿qué se analiza en el líquido cefalorraquídeo? Bueno, cantidad de leucocitos, concentración de glucosa o de proteínas, presencia de bacterias o virus o células anormales, ¿sí? Y se puede diagnosticar esto cuando una persona puede padecer meningitis, ¿sí? Y no se sepa cuál es la causa, hemorragia cerebral o ciertas afecciones del sistema nervioso como el síndrome de Guillain-Barré, ¿sí? Y la esclerosis múltiple, en donde hay por lo general una respuesta autoinmune en contra del sistema nervioso central, ¿sí? Entonces acá básicamente al paciente se lo ubica en posición fetal y se introduce una aguja en la parte inferior de la columna vertebral, ¿sí? En la zona lumbar, y se extrae con mucho cuidado, ¿sí? Es una zona muy, muy delicada, entonces se extrae con mucho cuidado líquido cefalorraquídeo. ¿Para qué? Para poder detectar o descartar patologías en el sistema nervioso. Bien. Luego, entonces, como les dije anteriormente, tenemos a la punción de médula, que es justamente
es un procedimiento que se utiliza para estudiar alteraciones en las células sanguíneas, ¿sí? Y puede ser de dos tipos, la punción medular, de la médula ósea. Puede ser, se puede realizar un aspirado de médula ósea, ¿sí? En donde se va a extraer líquidos y células, o se puede extraer ya parte del tejido de la médula ósea, es decir, realizar una biopsia de médula ósea, ¿sí? Se va a sacar un fragmento de la médula ósea. Se realiza por lo general en la cadera la extracción, ¿sí? Se utiliza una aguja en donde se perfora la pelvis y se extrae, ya sea un aspirado o biopsia, parte de esa médula ósea, ¿sí? Y bueno, obviamente que se desinfecta la piel y se anestesia el tejido sobre el hueso mediante un anestésico local, ¿sí? Y luego de eso el médico introduce la aguja en el hueso y extrae la muestra de médula ósea. Bueno, esto se usa para extraer la médula ósea y después analizar en el laboratorio la muestra, ¿sí? Y al igual que en la extracción de líquido cefalorraquídeo en el laboratorio, luego se hacen todos los trabajos pertinentes para poder justamente diagnosticar patología, en este caso, diagnosticar patología sanguínea de la médula ósea, determinar el grado o avance de una enfermedad, y también se puede utilizar para supervisar el tratamiento, ¿sí? De una enfermedad del tejido hematopoyético. Algunas razones para realizar una punción son una anemia, en donde no se sabe cuál es la causa, trastorno en los glóbulos rojos en la sangre, ¿sí? O en los glóbulos blancos, cáncer de la sangre o de la médula ósea, hemocromatosis o fiebres de origen desconocido, ¿sí? ¿Alguna duda acá de tensiones hematológicas especiales? Perdón, técnicas hematológicas especiales. No, profe. Bien, perfecto. Bueno, nos queda un minuto de clase nomás, y nos quedan, creo que son funciones histoquímicas, es la última parte, es una parte sencilla. Yo les voy a subir el PowerPoint, entonces, ahora, y mañana les voy a subir el video, ¿sí? Si tengo tiempo, les voy a armar un videíto con los Power que faltan, perdón, con las diapositivas que faltan, ¿sí? Lo que sí, tengan seguro que les voy a mandar un video de las unidades que faltan, que son la 14 y la 15, ¿sí? La 14 es una unidad muy sencilla y cortita, en una de esas no lleva video, pero la última seguro que sí. Cualquier duda que tengan, me escriben, vemos las dudas, sáquenselas a las dudas, así entran de la mejor manera al parcial de la semana que viene, ¿sí? Profe, Sí, ¿qué unidades entran al parcial de la semana que viene? de la 8 a la 15, ¿sí? Ya tienen subida hasta la 13 y faltan las últimas dos. Se nos está acabando el tiempo, pero cualquier duda que tengan me escriben, ¿sí? Ok, Bueno, profe. profe, gracias. Bueno, Bueno, tengan profe, tengan un lindo fin de semana. Nos vemos. igualmente, buen fin de semana, Chao. profe.